Y soy de una hermosa ciudad que se llama Cuenca. Ahí van a ver unas fotos. Esto más o menos es la foto de un paisaje de la parte colonial. Hay otras fotos también. Mira, esto es la catedral, o es una de las ciudades que tiene unas catedrales hermosas. Y más o menos a que vean esa parte de ahí, es la mejor ciudad del Ecuador. Los envidiosos dicen ya. Así son los envidiosos. Pero es una ciudad muy particular en el Ecuador porque pasan 4 ríos que cruzan la ciudad, donde dividen la zona colonial, la zona moderna. Es hermoso, realmente casi la tierra prometida. Falta poquito. Lo único que falta es que por esos ríos fluya leche y miel, como dice la palabra. Solo eso, nada más. Pero nuestra ciudad o mi país en general está situado en la cordillera de los Andes, en las montañas, y por su situación geográfica, la ciudad tiene muchos bosques. Estamos en plena cordillera. Y por lo que tiene muchos bosques, mucha gente se dedica, o hay fábricas donde se dedican a hacer muebles de madera. Y es hermoso porque cuando uno quiere comprar, por ejemplo, una mesita de noche, va a los locales de exhibición, mira el mueble, lo toca, lo huele, lo siente, todo lo que ustedes quieran. Pero es más, usted si quiere exactamente ese mueble, usted dice, yo quiero ese momento lo empaquetan y se lo lleva. Llega a su casa, lo coloca en el lugar que va a utilizarlo y ya está, y se lo utiliza. No sé si eso pasa en sus países, en el mío es muy común eso. Pero cuando nosotros vinimos acá a los Estados Unidos, nos pasó algo curioso. Primero, quisimos comprar un colchón. Pusimos en línea, ¿no es cierto? Encontramos el colchón, esta es la talla del colchón que queremos, o las dimensiones, un queen, perfecto, compramos, estaba más barato que en las tiendas. Llegaron al edificio donde vivíamos, dejaron el colchón, nos llaman y nos dicen, ya está el paquete, hay un paquete aquí, nos llega el mensaje. Pues voy a ver y me encuentro con una caja de este porte, así de gruesa. Y decía, pero se equivocaron. Ese es un colchón para una cuna de un bebé. Ya se imaginan cuál fue mi reacción, como reclamo. Ahora sí van a ver, voy a mandar un correo electrónico, pero todo en español porque mi inglés no fluía para nada. Entonces, en mi mente estaba todo el reclamo perfectamente bien hecho en español. Bueno, no me quedó más que subir la caja al departamento porque no podíamos dejarlo abajo. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Abrimos la caja, el cartón y un papel que decía instrucciones. Las instrucciones decía, extienda el paquete, abra con cuidado el plástico y espere de 2 a 3 horas a que tome su forma normal. Y nosotros, y el grosor del colchón era una cosa de este porte, decía, pero mejor dormimos en la alfombra, ¿no? Bueno, con todas las iras que uno tenía, nos fuimos, regresamos como a las 4 o 5 horas y magia, el colchón estaba tal como lo pedimos, grueso, confortable y del tamaño real. Ahora, pasa igual cuando vamos a pedir o pedimos en línea una mesita de noche. Pongamos el mismo ejemplo que puse al principio. Pedimos la mesa de noche, llegan 3, 4, 5 cajas, todas muy bien numeradas. Usted abre el paquete, encuentra las instrucciones, cada pieza está exactamente bien numerada y usted tiene que seguir las instrucciones al pie de la letra. Si hay algo que usted se equivocó, si puso un tornillo diferente, si puso algo que no estaba en ese lugar, al final usted lo va a saber, ¿verdad? Y eso me pasó a mí cuando recién empezaba yo en un trabajo aquí en los Estados Unidos. Uno de mis primeros trabajos me llevaron a armar muebles de oficina. Las oficinas completamente vacías y me decían, bueno, aquí está todo el cargamento de muebles, tienes que irlos armando. Ahí está. Y en efecto, asimismo las cajas decía 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, entonces tenía que ir clasificando por número y como todo buen latino,
que no me importaba mucho, empecé a abrir todas las cajas, a poner aquí el tablero, el otro tablero y tenía los 10 tableros en línea. Bueno, pues, se supone que va ahí las patas, ¿no? Donde se para. Vamos a poner las patas y pongo la una, pongo la otra y más o menos me iba quedando el mueble. Cada uno iba quedando igualito. Al final me doy cuenta que había una pieza pequeñita en una caja, que la caja era más o menos de este tamaño, pero la pieza tan envuelta que estaba, más o menos tenía un tamaño de este porte. Empiezo a ver dónde estaba esa pieza, en dónde tenía que encajar. Y me doy cuenta que en las instrucciones, creo que en el paso 2 o 3, ya tenía que haberlo colocado. Todos los escritorios estaban armados, listos, solo para darles la vuelta. Pero esa pieza era tan importante que como yo ya puse los cajones en los escritorios, el rato de querer abrir, no se abría el cajón. Era una piecita que encajaba en un hoyito tan pequeñito dentro de la madera de la cajonera, que lo que hacía eso es, el momento de yo jalar el primer cajón, no sé si han visto, jalan el primer cajón y se abren el resto de cajones, ¿no? Si usted quiere abrir el de abajo y no abre el primero, se traba. Esa era la pieza. Me tocó desarmar la cajonera, sacar las patas, porque la cajonera iba incrustada en las patas, eso era uno de los seguros, y me tocó desarmar los 10 escritorios nuevamente para volver a poner esa pieza ahí. ¿Les ha pasado? Cuando han comprado algo así, estos ejemplos son buenísimos, ¿no? Entonces, desde esa vez, desde ese preciso momento, cada vez que yo compro algo, no se imaginan cómo sigo las instrucciones, o sea, pero tengo que revisar exactamente, porque por más pequeño que sea, no quiero correr el riesgo de volver a armar. Con este ejemplo que les estoy dando, viene el título de mi tema de hoy. Estamos dentro de lo que es haz la diferencia, pero el tema mío se llama sigue las instrucciones. ¿Sí? Vamos a seguir las instrucciones. Hemos estado en el libro de Colosenses, Pablo dando algunas indicaciones ahí, pero hay algo importante que vale recalcar, que en algunas versiones de la Biblia, en el capítulo 4 de Colosenses dice instrucciones de Pablo, instrucciones para el pueblo. Y vamos a ver qué es lo que dice en Colosenses 4:2 que está ahí. Y de aquí va a salir la primera instrucción para todos nosotros, que dice: dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Y la primera instrucción que nos da ahí dice: dedíquense a la oración. ¿Sí? Y yo quiero hacerles una pregunta aquí. ¿Alguna vez o cuánto tiempo estamos pidiéndole a Dios por algo y aún no ves la respuesta? ¿O has hecho alguna vez alguna oración sobre algo o alguien y todavía no se ha cumplido? ¿Y cómo podemos unir los muebles con las instrucciones, con la hermosa ciudad de fluye ríos de leche y miel? ¿Cómo podemos unir aquí? Yo creo que una de las cosas que nos pasa a todos nosotros, o nos ha pasado, es que hemos hecho oraciones en distintos puntos de nuestra vida, con distintas emociones, a veces con desesperación, a veces con alegría. Pero no somos los únicos que pasamos por eso, y les voy a dar unos 2 ejemplos de la Biblia con unos personajes muy, muy conocidos. Y uno de los personajes es Moisés. ¿Sí saben quién es Moisés, no? Él es el que construyó No, él no construyó el arca. No. ¿Ese fue quién? Job. No, tampoco, hermano. No es. No, Moisés, no. Él no construyó nada, ¿verdad? No, o sea, a lo menos él no dice que ha construido nada, así que muy bien. Bueno eso. Moisés es uno de los personajes más importantes, creo yo, uno de los principales de la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios lo eligió como un líder, ¿no es cierto? Vamos a hacer un pequeño recuento.
donde él tenía que liberar al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, llevarlos hacia, ¿cómo se llamaba la tierra prometida? Cuenca. Tú debes saber. No, para llevarlos a la tierra prometida. Casi llegaban a Cuenca, faltaba un poquito, ¿no? Pero muy bien, más o menos sabemos que Moisés, o la Biblia habla que Moisés nació en Egipto, en una familia hebrea. El pueblo hebreo se encontraba esclavo en Egipto y llegó un faraón. Este faraón, cuando Moisés nació, dijo a las parteras que todos los niños varones que nazcan tienen que morir. La mamá de Moisés hizo algo ahí, lo escondió, porque quería proteger a su hijo, ¿no? Lo escondió y más o menos habla que fueron unos 3 meses o un tiempo de 3 meses que lo escondió. Pero la cosa se puso tan difícil que tuvo que deshacerse de su hijo. ¿Y cómo lo hizo? Fue al río, construyó una cesta y lo puso en esa cesta para que el niño se vaya. Lo bonito de esto es que la hija del faraón había estado cerca del río y la encontró, vio eso, le vio al niño, lo salvó y lo adoptó. Cuando Moisés creció, con todas las comodidades como un hijo adoptivo en el palacio, ¿se imaginan todo eso? Él, mientras paseaba por ahí, caminaba por ahí, encontró o vio que un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos hebreos. Y bueno, Moisés actuó, lo quiso defender, pero lastimosamente lo mató y él tuvo que huir a causa de eso. Y de ahí Moisés huyó al desierto de Madián, luego regresó ya con una asignación de Dios, pero en el Números 11:11 dice, Moisés le dice a Dios, ya cuando estaba con el pueblo, cuando estaban llevándole a la tierra prometida, le dice, el pueblo no tiene qué comer, ¿de dónde voy a sacar carne para todos? Es una carga muy grande para mí. Y en el versículo 15, desesperado, aturdido, confundido, imagínense con esa carga, dice, si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. ¿Se imaginan la desesperación que estuvo Moisés en ese momento? Él tenía una conexión, él conversaba directamente con Dios y tenía una asignación. Pero luego de que Moisés hace esta oración, Dios no lo mata. No pasa nada. Al contrario, Dios le responde y le dice, reúne 70 hombres. Yo mismo voy a hablar con ellos. Ellos te ayudarán a llevar al pueblo y continuar. Imagínense eso. En una desesperación, en la incertidumbre, en sin saber qué voy a hacer. Yo creo que parte del pueblo que llevaba a Moisés tenía un poquito de latino también, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Porque de todo nos quejamos, ¿no es cierto? Si está mucho frío, que está mucho frío, que queremos que venga el verano. Que viene el verano, que está muy caliente, que no queremos que esté muy caliente, ¿no es cierto? Entonces, algo teníamos por ahí, creo que el pueblo. Pero hay algo que pasa en esto. Ya Moisés tiene una asignación, algo diferente. Ahora, otro personaje, Job. ¿Qué construyó Job? Ya no cayeron, ¿no? Pero a Job le comió tampoco le comió la ballena, hermanos, no, tampoco. La Biblia habla que Job era un hombre muy recto, muy rico, muy conocido, que vivía en Uz. Todos alrededor le conocían a Job, todos. Era sabio, temeroso de Dios y a quien Dios había prosperado muchísimo. Pero Job pasó de vivir una vida muy buena, muy plena, muy exitosa, llena de muchas cosas, a perderlo todo y estar casi cerca de la muerte. Imagínense esto, un día estuvo Dios en el cielo con algunos ángeles, la Biblia habla que dice los hijos de Dios, conversando junto a Dios. Y llegó el que menos esperaban.
¿Cómo les dicen en sus países a la persona que llega sin ser invitada? Colado. Así lo dicen en Ecuador. Arrocero. Paracaidista. Sapo. En otros lados le dicen caretuco. ¿Cómo? Gorrión, morrión. Bueno, algo así, no sé, te escuchan más. Pero llegó el Don Sata. Llegó de colado. Y Dios ahí, viéndole para menospreciarle a Satanás, le dice, ¿sí le has visto a mi hijo Job? ¿Sí ves cómo es él? Y me imagino, ¿no? Eso está en la Biblia de Paul 1:1. Dios sacando pecho y le dice, no falta ningún servicio. Diezma. Hizo escuela del reino. Ora por las personas que necesitan cuando pasan al frente. Es infalible a la iglesia. Y Satanás le dice, sí, lo he visto, muy chico, buen muchacho. Pero Satanás, muy astuto, le dice, pero yo estoy seguro de que él es así porque tú lo bendices. Si tú quitaras la bendición de él te negara o él te diera la espalda. Entonces Dios le dice, bueno, yo estoy seguro de que Job no va a hacer eso. Y Satanás va contra Job y lastimosamente le pasan muchas cosas. Pierde todo, mueren sus hijos, le queda una enfermedad muy fuerte. Y la Biblia habla que la enfermedad que él tenía era tan dolorosa que en la desesperación él se rascaba con un pedazo de teja las heridas que tenía en sus brazos o en su cuerpo. Pero Job, en el libro de Job 3:3, dice, pidiéndole a Dios, que sea borrado el día en que nací y la noche que fue concebido. Simplemente Job no quería seguir viviendo. ¿Se imaginan estar eso si nosotros cuando tenemos a veces un dolor fuerte de estómago, cuando nuestro hijo o nuestros hijos están enfermos o algo nos está pasando, a veces nos desesperamos y sobre todo con nuestros hijos quisiéramos nosotros ponernos en lugar de ellos para que no les duela? Pero Job recibió y aguantó todo eso. Ahora, Dios no le cumple su deseo a Job. No es que Job desaparece, al contrario. La historia termina diferente con Job. Porque la Biblia habla que a Job le restauró, lo bendijo aún más que antes, recibió el doble de lo que tenía, tuvo hijos, 7 hijos varones, 3 hijas hermosas. Y es más, vivió 140 años. Murió siendo muy anciano. Y este rato se me ocurre también la historia de Elías, cuando Elías huye. Y una de las palabras que dice, no estaban en los slides, pero una de las palabras que dice Elías es, déjame morir, no aguanto más, no soporto esto. Pero Dios envía un ángel y le dice, levántate, come, ahora descansa. Estás sufriendo, estás con dolor, levántate, come, ahora duerme, descansa. Vuélvete a levantar, come, que tienes una asignación de parte de Dios. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Ha hecho oraciones a lo mejor en momentos desesperados? Yo, por ejemplo, sé decirle a Dios, Señor, dame paciencia, pero dame ya. Quiero ya. Y Dios me dice, me pides paciencia. Muy bien, te voy a dar paciencia. ¿También les ha pasado? No, poco, que la mayoría no les ha pasado nada aquí. Pero miren, para seguir un poquito con mi historia, ya que les dije de qué hermosa ciudad, la mejor ciudad del Ecuador de la que soy.
Nosotros conocimos con mi familia, haciendo un poquito paréntesis a estas historias de la Biblia, nosotros conocimos al Señor en el 2006. Mi esposa y mi hijo un poco antes que yo, y había algo que pasó ahí que marcó mucho la vida de nosotros en los siguientes años. Nuestros pastores nos aconsejaban y nos daban varias instrucciones también, podemos decir varias instrucciones sobre cómo ir superando diferentes problemas que teníamos en mi casa, en mi hogar. Y una de esas cosas que decía, bueno, tiene que orar por su hijo. Bueno, nuestro hijo era muy inquieto, malcriadito también por todas las cosas que él vivió dentro del hogar. No nos obedecía, no nos respetaba, nos gritaba, en fin. Entonces, poco a poco, mientras íbamos haciendo cosas que nuestros pastores nos aconsejaban que hagamos, una de las cosas que decíamos, bueno, ¿y cómo más podemos orar por nuestro hijo? Y nos decía, ¿por qué no oras por la esposa de tu hijo? Pero si mi hijo tiene 7 años. Bueno, a lo menos no queríamos que se case ese rato, ¿no? Creíamos que no estaba listo. Pero, ¿tiene 7 años? ¿No es muy pronto? Y decía, no, ponte a orar por la esposa de tu hijo. ¿Cómo quieres que sea la esposa de tu hijo? Entonces empezamos a orar con mi esposa. Y entre oración y oración de todo el problema que teníamos alrededor de nosotros, también le metíamos a nuestro hijo y le decíamos, Señor, que la esposa de nuestro hijo ame a él con pasión, te ame a ti con pasión. Y esa era nuestra oración. Además de eso, orábamos por el futuro de él y también nuestros pastores, ellos eran americanos y nos decían, miren, de la ciudad o del estado donde yo soy o donde somos nosotros, hay unos institutos hermosos, cristianos, de música. Tu hijo tiene talento para la música, ¿por qué no intentan, vayan para allá, a que su hijo estudie allá? Y también entraba en la oración y las llamadas, ¿no? Porque queríamos también nosotros ahí ayudar un poquito. Y las llamadas a la gente conocida por acá, era casi en la frontera con México, todo esto. La cuestión es que nunca pudimos venir cuando nosotros queríamos. Ahora, sabíamos que teníamos que esperar algunos años para que nuestro hijo se casara, ¿no? Normal, tenía apenas 7 años. Entonces, todo esto que teníamos planificado y que nuestras oraciones venían a más de las oraciones que hacíamos con nuestra esposa sobre los problemas económicos, sobre los problemas de matrimonio, sobre todas las cosas que estábamos pasando y que queríamos ir solucionando y arreglando en nuestra vida, pues a veces hasta se nos olvidaba ya lo que habíamos orado por nuestro hijo, por el futuro de él y por su esposa. Porque venían cosas nuevas, nuestro hijo iba creciendo y ya venían nuevas amistades y ya podíamos ver que por ahí alguien no nos gustaba mucho que ande con él y orábamos, Señor, cuídalo, dale sabiduría, dale tranquilidad, que tome buenas decisiones y en fin, muchas cosas más. Mucho más lo de venir acá, ¿no? A los Estados Unidos. Ya dijimos, no, esto no es voluntad de Dios, no, Dios no quiere que vayamos a los Estados Unidos. Nos quedamos en la mejor ciudad del Ecuador. Voy a seguir recalcando eso para que ustedes sepan, cada vez que digan, predicó el que vive en la mejor ciudad del Ecuador. Así. Yo vuelvo a preguntar nuevamente. ¿Han hecho oraciones o han orado por algo que todavía no reciben respuesta? Sí, ¿no? Y nuevamente quiero ir a Colosenses 4:2 porque dice, dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. ¿Por qué regreso nuevamente allá? Porque la palabra alerta significa que estamos, ¿cómo? Alertas, cuidadosos, atentos, ¿verdad? Eso significa la palabra alerta. Y la palabra agradecido significa o dice que reconoce o aprecia una acción de alguien que lo hace. ¿Qué hubiera pasado si Moisés no le hubiera escuchado a Dios o no hubiera hecho lo que Dios le decía, reúne a los 70 hombres a que te ayuden a llevar al pueblo? A lo mejor no pasaba nada. Porque ya la asignación de Dios o los planes de Dios estaban hechos. Pero a lo mejor Moisés no iba a ser el que llevaba la bendición. ¿No es cierto? ¿Qué pasa si Job le hubiera negado a Dios o hubiera, tal como se acercaban donde él y le decían, ¿por qué mejor le maldices a Dios y te mueres de una vez para que dejes de estar sufriendo?
No sé si les ha pasado porque a veces llegamos a los caminos de Dios y parece que más ataques tenemos, ¿verdad? Y a veces, la respuesta de uno, a lo menos la mía, decía, pero si yo antes que no conocía de Dios pasaba más tranquilo. Ahora que conozco de Dios parece que un ataque tras otro. Pero hay algo importante aquí, que Dios escucha la oración de ellos. Dios escucha la oración de ellos. Pero también vale recalcar que la oración que ellos hacen a lo mejor no es lo que Dios quería para sus vidas. A veces las oraciones que hacemos no es las que nos convienen. Creemos que nuestras oraciones van a llegar a Dios y Él los va a hacer porque así lo decimos, porque así lo declaramos. Pero le preguntamos a Dios si eso es lo que Él tiene para nosotros. Hay situaciones difíciles que podemos ver. Les animo después a que si pueden leer un poco lo de Moisés, lo de Job, lo de Elías. Pero son situaciones difíciles. Y estamos pasando por situaciones difíciles ahora en la actualidad. A lo mejor sí, ¿no es cierto? A lo mejor entendemos que la situación en la que estoy ahora, específicamente en este instante, no es la que quisiera tener, pero la estoy pasando. No creo que aquí a lo mejor haya alguien que diga, mi niñez fue hermosa, fabulosa, nunca tuve necesidad, mis papás me compraban todo, mis papás hacían todo lo que yo les pedía, todo me daban. O a lo mejor me puedes decir, tú no sabes la niñez que yo tuve. Tú no sabes cómo veía las golpizas que mi papá le daba a mi mamá. Tú no sabes lo que es crecer sin un papá o una mamá. Tú no sabes, Paul. ¿Cómo puedes decirme estas cosas? Sí, yo no lo sé. Pero a lo mejor tampoco tú sabes lo que yo estoy pasando, lo que yo pasé. Pero yo quiero hacerte otra pregunta. ¿Qué pasa si Dios hubiera escuchado la oración que hacías en ese instante cuando estabas en desesperación? Y algo más actual, o más de nosotros. Paul, tú no sabes lo que pasé para venir a este país. No te imaginas. ¿Qué pasa si Dios hubiera escuchado la oración que tú hacías en ese instante, en ese momento de desesperación, de dolor? A lo mejor hubiera sido fatal. A lo mejor no estuvieras aquí hoy reconociendo que necesitas la ayuda de Dios. O a lo mejor en este mismo instante tú estás pasando por un problema. Yo no lo puedo notar, yo no lo puedo ver. Nadie de los de aquí lo podemos ver. Pero estamos desesperados, tenemos días difíciles, no podemos dormir, las noches se nos hacen eternas, en fin, muchas cosas pueden estar pasando ahora. Pero hay algo que nos alienta, me alienta y quiero compartirles con esto, es que estamos aquí. Que hoy separamos un tiempo para venir a buscar de Dios, de quien necesitamos. ¿Se imaginan cuántas personas están afuera con esos mismos problemas y que no saben qué hacer? ¿Se imaginan cuántos corazones heridos y dañados están en la parte de afuera? Y pensamos muchas veces, no, es que yo voy a orar. Y pensamos que solo el orar y el orar y el orar nos libra de la responsabilidad de hacer las cosas correctas. ¿Por qué? ¿Por qué? Y voy a poner un ejemplo. De nada me sirve que yo esté ayunando, no, ahora voy a entrar en ayuno, voy a pedir a hermanos que se unan en oración conmigo, que se levanten en la madrugada a orar, y voy a estar orando, y voy a estar orando por un trabajo, porque necesito un trabajo. Y cuando llega la mañana, me siento en el sofá de la casa, con el control, y estoy viendo la televisión. ¿Qué estás haciendo? Aquí esperando que Dios escuche mi oración, me cumpla. Y a veces pensamos o queremos de que nos llegue una llamadita, un mensaje, o me llegue un correo electrónico y nos diga, ¡ah, felicidades! Usted ha sido el
ganador de un puesto de gerente en el Banco del Estado. Y llegó. ¡Ah! Es que Dios escuchó mi oración. O a veces le decimos a Dios, es que yo quiero ser un mejor padre. Dios, yo quiero ser un mejor padre. Y llego a la casa, quédate. No me molestes, ¿no ves que estoy cansado? Viene la esposa, hey, ¿preparaste algo de comer? Me muero de hambre. Señor, pero quiero ser un mejor padre. Y los hijos le huyen. Y pasamos menos tiempos con ellos. Y creemos que el estar más tiempo fuera del hogar que dentro del hogar o pasar el poco tiempo que tenemos con ellos, darles el tiempo de calidad, eso nos va a hacer mejor padres. Cuando nos dice orar con la mente alerta y un corazón agradecido, estar consciente, mente alerta es estar consciente de que tenemos una necesidad y que esa necesidad podemos llegar a Dios. Y cuando decimos es que estamos agradecidos, es que vamos a esperar de parte de Dios que Él obre a través de nuestra oración. Nuevamente, a veces las oraciones que hacemos no son las que nos convienen. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo clarísimo. Nosotros teníamos problemas económicos muy fuertes en el Ecuador. Por mi culpa. Ahí está. No te pregunté. No necesitaba que... No, está bien. Pero teníamos problemas económicos. ¿Y saben cuál era mi oración en la desesperación? Porque ya venía el pagar la renta. Yo sabía que mi esposa me iba a decir, ¿qué hubo? ¿Cómo sé que trabajaste? ¿No es cierto? Y yo decía, Señor, no seas malito, el rato que abra la puerta del departamento y quiero encontrar un saco así lleno de billetes. Por favor, Señor, te pido. Y de rodillas. O que la cuenta del banco se infle, yo no sé de cómo, pero que se llene de ceros. Claro que se llenaba de ceros, pero era solo 0, 0, 0, 0, 0, 0. A veces el hablar sobre estas cosas, el decir orar, el decir estar con una mente abierta, un corazón agradecido a Dios, pues se puede decir, oye, si yo estuviera sentado en el lugar que están ustedes en este momento y alguien más estuviera diciendo esto, yo decía, qué fácil hablar, ¿no? Qué fácil decir ante la necesidad. Lindo es decir, sí, ora, agradécele a Dios. Pero nadie sabe lo que está pasando. Solo tú y Dios. A mí no me da ganas de agradecerle a Dios cuando las cosas van mal. Yo no sé si a ustedes les da ganas. Levanten la mano, ¿a quién le da ganas de agradecerle a Dios cuando las cosas van mal? Y allá 2, 3, muy bien, gracias. Eso es bueno. Después nos enseñan cómo, por favor, porque es... ¿Cómo le voy a agradecer a Dios si no me alcanza el dinero? ¿Cómo le voy a agradecer a Dios si estoy con problemas? ¿Cómo hago? Oramos, le pedimos a Dios en desesperación que nos ayude, que nos saque de esto, pero Dios nos dice, oye, hay una instrucción para ti, ¿por qué no actúas? ¿Por qué si quieres ser un mejor padre empiezas a cambiar tu actitud con tus hijos? ¿Por qué si quieres ser un mejor esposo no empiezas a cambiar la actitud con tu esposa? ¿Por qué esperas que ellos sean mejores o que ellos cambien para tú ser diferente? Es como la historia del pescador. ¿Sí saben cuál es la historia del pescador? No sé si han escuchado. Dice que hay un pescador que salió en la mañana a pescar, solo, él en su bote pequeñito, y se dañó el motor. Y se queda en medio del océano. Y el hombre empieza, Señor, por favor, sácame de aquí. Sácame de este mar. No quiero morir aquí. Y asoma un barco por ahí, le alcanza a ver, le dice, hey, ¿necesitas ayuda? No, Dios me va a sacar de aquí. Está bien. Al rato viene un helicóptero, porque había 2 días que estaba desaparecido y empiezan a buscarle, viene un helicóptero y le dice, hey, así con los megáfonos, estamos aquí para ayudarte. No, Dios me va a sacar de aquí. Ni modo. Muere, llega al cielo y le dice, Señor, pero si yo te oraba, te pedí que me saques de aquí. Y dice, oye, orejón, si te mandé un barco, te mandé un helicóptero y no hiciste caso, ahí estaba la ayuda.
Dios nos pone las cosas delante de nosotros. Somos nosotros quienes no queremos ver esa asignación de Dios. De lo que les conté hace un momento de la oración que hacíamos con mi esposa, por la esposa de mi hijo. Poco a poco fue pasando el tiempo y como les contaba, las oraciones nuestras eran diferentes. Por la edad de nuestro hijo, por el comportamiento, nuestras oraciones es: Señor, por favor, que me haga caso. Señor, que me obedezca. Por favor, que no sea tan rebelde, que encuentre buenas amistades. Y a veces por ahí le metíamos de nuevo a la esposa de nuestro hijo. Pero pasó algo. Una vez estuvimos en una reunión de invitados, con el perdón de mi hijo. Voy a contar esto. Estuvimos en una reunión de invitados. Y se acercó esta niña, esta señorita, y estuvieron conversando entre un grupo de muchachos, entre ellos mi hijo, y un momento de eso vinieron y conversaron con nosotros, saludamos. Bueno, en ese momento nosotros con mi esposa solo nos reíamos con ellos y nada más. Y cuando íbamos en el carro de regreso a casa, yo conversaba con Gaby y le decía: ¿le viste a tal niña? ¿Sí? ¿Qué crees? Dice: pero creo que recién se están conociendo con Pancho. No, ¿qué crees? Yo siento que ella va a ser la esposa de Francisco, de Pancho. Y nos reímos. Pasaron unas semanas y nuestro hijo le invitó a ella a la casa. Llegó, nosotros con Gaby todos nos veíamos la cara así. Así, ¿no? ¿Se han visto cuando uno quiere ser, que no note lo que está pasando? No. Entonces decíamos: bueno, Dios, en tus manos está. Creo que pasó 3 años o un poco más de relación y ella es actualmente la esposa de nuestro hijo. Una niña hermosa, nuestra hija que ama a Dios tremendamente, que le ama a nuestro hijo tremendamente. Ellos sirven juntos también en la iglesia. Y Dios, después nos poníamos a conversar con Gaby y decíamos: wow, Dios escuchó la oración, porque eso es lo que pedíamos para nuestro hijo. Y del otro caso que era para venir acá, ¿se acuerdan? Para que nuestro hijo estudie. Bueno, nosotros llegamos acá hace un poco más de 10 años, pero con otra finalidad. Porque en nuestro país o en los países de Sudamérica, ustedes saben lo que se está pasando. Problemas económicos y de gobiernos y todo eso. Otro tema. Pero lo que sí es, vinimos acá por otra razón. Y les voy a contar esto y es tal como les voy a decir. Nosotros, bueno, nuestro hijo estaba estudiando, ya estudió en los últimos 2 años de la secundaria, les decimos nosotros del colegio, lo decimos en el Ecuador. Iba a pasar a la universidad y nuestro hijo quería estudiar, pero empezamos a ver los precios, los valores de lo que costaba la universidad aquí. Y de 30,000 para arriba, el año. Decíamos: ¿de dónde vamos a pagar esto? La cosa es que ya mi hijo se graduó del colegio, se fue a trabajar conmigo porque él mismo decidió: papi, yo quiero trabajar este año para ahorrar, para poder pagarme el año de la universidad, mientras vemos qué pasa. No, está bien, no teníamos, la verdad no teníamos. Ni siquiera, bueno, estábamos con la idea de que entre a la universidad comunitaria, creo que se llama, que costaba alrededor de $4,500, $5,000 al año. Y mientras estábamos trabajando un día, eso era un día viernes, estábamos trabajando, la universidad empezaba ya las clases normales el día lunes. Yo le llevé a él a trabajar conmigo, él estaba subido en una escalera en el techo de un segundo piso ayudándome a arreglar unas cosas ahí y recibe una llamada. Yo todavía me pongo bravo con él, digo: oye, deja el teléfono, loco. ¿Qué te pasa? Espera, dices que no es de la universidad. Ya era difícil lo que estábamos pensando sobre la universidad. Y él en el inglés, y entonces dice: espéreme un ratito, dice: oye papi, ¿qué?
me dicen que me dieron una beca casi completa en la universidad. Digo, pero sí, la beca, ¿de qué universidad es? Dice, la Universidad de Bethel. Digo, pero si esa universidad cuesta como 50 y más miles al año, por más que sea una beca, ¿cuánto va a costar? Y dice, y él agarra el teléfono y dice, bueno, ¿y cuánto va a costar? Y el valor que le daban a él era de menos del valor de la comunitaria. Una beca casi completa. Y todavía le dicen, pero tiene que decirnos de este rato si es que quiere, porque mañana tiene que estar aquí a que conozca el campus. Ya habían estado una semana antes conociendo, dice, y es el único cupo que tiene. Si usted no me dice este rato qué es lo que quiere, damos el cupo a otra persona. Pues listo. La Universidad de Bethel es una universidad, no puedo decir cristiana al 100%, pero creo que sí. No sé si me corrige Martita, creo que sí, ¿no? Es una universidad cristiana. La mayoría de profesores son pastores de otras iglesias, son líderes de iglesias. Entonces, cuando vimos esa mano de Dios ahí, sin que nosotros estemos buscando y presionando y tratando de ver dónde sacábamos el dinero, nos encontramos de que la universidad era algo donde nosotros estábamos orando hace años que nuestro hijo estudie en una universidad donde le enseñen valores cristianos. Y además de eso, estudió música ahí también, es músico, en fin. Muchas cosas. Vamos a avanzar un poquito porque ya estamos casi por terminar. En el versículo 4:3 dice, oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su ministerio, de su misterioso plan acerca de Cristo, y por eso estoy aquí en cadenas. Acuérdense que Pablo, de acuerdo a lo que escuchamos las semanas anteriores, Pablo estaba desde la cárcel haciendo esto. Entonces, sigue la asignación diciendo, oren por nosotros, oren por nosotros, oren por nosotros. Oración. En el 4 dice, oren para que puedan proclamar este mensaje con la claridad que debo hacerlo. Ahora, en esta parte también es importante saber de que cada uno de los que estamos aquí necesitamos de la oración de nuestros amigos, familiares, de nuestra familia en Cristo aquí. ¿Para qué? Para poder llevar ese mensaje. No importa cómo lo hagas, no importa si lo haces aquí arriba con la música, no importa si lo haces aquí transmitiendo el mensaje, no importa si lo haces en tu trabajo, no importa de la forma en que sea, Dios te va a utilizar y nos quiere utilizar a cada uno de nosotros de la misma manera. Pero aquí viene la segunda instrucción. Aquí viene la segunda instrucción y voy a pedir por favor al grupo si podemos subirnos ya. La segunda instrucción y va en el capítulo 5, Colosenses 4:5, dice, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones en el 6 sean cordiales y agradables al fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. ¿Cuál es la segunda asignación para mí? Dice, hazlo con gracia. Pero yo le puse ahí algo que dice, sazónalo con tu sal, hazlo con tu gracia. ¿Sí le han visto a ese chef que pone la sal así con la manito? A ver, hagan así todos, hagan así. Eso, pongan su salsita así. Muy bien. En el Ecuador hay uno que dice sal de pechito, lanza la sal así, hace así. Sazónelo con su sal. Háganlo con gracia. Transmitir el mensaje. Y miren, esto a mí me hace acordar de algo. Cuando yo conocí de Dios, estaba pocas semanas en la iglesia, o pocos meses, y para mí todo el mundo era pecador. Todos. Llegaba a la casa y a mi papá, eso no se dice, eres un pecador. Te vas a ir al infierno. Así no tienes que decir, así no se habla. Lee la Biblia, lee esto, haz lo otro. Y todos se empezaron a alejar de mí. Y hubo algo que para mí marcó mucho en mi corazón, porque cuando yo conocí de Dios, en mi corazón sentía el compartir la palabra de Dios, el llevar el mensaje y que más gente se acerque a los caminos de Dios. Pero en mi desesperación le decía, Señor, ¿por qué? ¿Pero por qué se alejan de mí? ¿Por qué si mi familia que quiero que se acerque a Dios no va a la iglesia, no quiere ir ni a la iglesia conmigo, no quiere estar cerca conmigo, no quiere compartir ni un minuto conmigo? Porque yo les mandaba al infierno a todo el mundo.
eres un pecador. Y después de varias oraciones que hice y que hacía en mis fuerzas, cada vez que le decía a Dios, Dios, ¿cómo hago? Y llegaba mi hijo y me decía, Ipa, ¿qué haces? Oye, ¿me llevas al parque, pa? Pa, ¿me puedes comprar un chocolate? No, mi hijo, ya comiste muchos hoy. Pero yo quiero otro chocolate. No, cómete una manzana. Oye, pa, ¿me compras unos zapatos nuevos? Gracias, pa. Dios me enseñó de la manera más hermosa cómo yo tenía que acercarme a la gente, siendo yo mismo. Cómo tenía que acercarme a Dios, siendo yo mismo. Porque mi voz empezó a cambiar. Y Señor, y decía palabras que ni siquiera yo entendía. Pero decía, esto me acerca más a Dios. Se me oye más espiritual. Y le decía a Dios, ¿pero por qué? Y me decía, sé tú mismo. Y empecé a sentarme y decirle, hola, pa. Hay instrucciones que Dios nos pone delante, que a veces en nuestra oración se hace difícil, o en momentos difíciles se complican, y Dios nos dice, oye, pero si lo que me estabas pidiendo ya puse delante de ti. Pero somos tan cabeza hueca a veces que decimos que necesito una otra confirmación, Señor. Que alguien más me confirme. Dios le dice, cabezón, te estoy poniendo aquí delante. Esta es la instrucción que quiero para ti. A lo mejor no es lo que me estás pidiendo, pero esto sé que es lo mejor para ti. Y quiero leerles un poema. Casi estamos por terminar. Un poema que se llama La Marioneta. Gabriel García Márquez es el autor. Dice: si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, aprovecharía ese tiempo lo más que pudiera. Posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco, soñaría más. Entiendo que por cada minuto en que cerramos los ojos, perdemos 60 segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen. Despertara cuando los demás duermen. Si Dios me obsequiaría un trozo de vida, vestiría sencillo. Me tiraría de bruces al sol, dejando descubierto no solamente mi cuerpo, sino mi alma. A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. A un niño le daría alas, pero le dejaría que él solo aprendiese a volar. A los viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Tantas cosas he aprendido de ustedes, los hombres. He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad es en la forma en la que la subimos. Sería siempre honesto
y mantendría llenas de amor y de atenciones a las personas de mi alrededor y siempre trataría de dar lo mejor. He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por primera vez el dedo de su padre, lo tiene atrapado para siempre. He aprendido que un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo, pero cuando tiene que ayudar a levantarse. Son tantas cosas las que he podido aprender de ustedes, pero realmente de mucho no habrá de servir, porque cuando me guarden dentro de esa caja o de esa maleta, infelizmente me estaré muriendo. Trata de decir siempre lo que sientes y haz siempre lo que piensas en lo más profundo de tu corazón. Si supiera que hoy fuera la última vez que te voy a ver dormir, te abrazaría fuertemente y le pediría al Señor para poder ser el guardián de tu alma. Si supiera que estos son los últimos minutos que te veo, te diría te quiero y no asumiría tontamente, que ya lo sabes. Siempre hay un mañana y la vida nos da siempre otra oportunidad para hacer las cosas bien, pero por si me equivoco y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría decirte: me gustaría decirte cuánto te quiero, que nunca te olvidaré. El mañana no le está asegurado a nadie, joven o viejo. Hoy puede ser la última vez que veas a los que amas. Por eso no esperes más, hazlo hoy, ya que si mañana nunca llega, seguramente lamentarás el día que no tomaste el tiempo para una sonrisa, un abrazo, un beso, y que estuviste muy ocupado para concederles el último deseo. Mantén a los que amas cerca de ti, diles al oído lo mucho que los necesitas, quiérelos y trátalos bien, toma tiempo para decirles: ¿sabes qué? Lo siento, perdóname, por favor, gracias, y todas las palabras de amor que conoces. Nadie se acordará por tus nobles pensamientos secretos. Pídele al Señor la fuerza y la sabiduría para expresarlos finalmente. Demuestra a tus amigos y seres queridos cuánto te importan. Se llama La marioneta, de Gabriel García Márquez. No somos la marioneta, somos seres humanos. Seres humanos que estamos caminando día a día, una larga vida, un largo caminar. Y que en base a estas instrucciones nos está diciendo el Señor: sé tú mismo, deja de aparentar, deja que los filtros sean solo para las redes sociales. ¿Sabes por qué? Porque a veces las apariencias se notan mucho más que lo real. Es como el mal aliento, a todos les estorba, menos a uno, ¿no? ¿Verdad? Eso pasa. Sigamos las instrucciones de Dios. Sigamos las instrucciones de Dios. Y vamos a poner, solo para hacer el recuento, las instrucciones. La primera, la oración, mente alerta y corazón agradecido. Y la segunda, ¿cómo vamos a hacer la mano? Sazónalo con tu sal. Sazónalo con tu sal.